Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los tiristores. En electrónica de potencia y en electrónica industrial, en electrónica analógica, se ha escuchado mucho acerca de lo que son los tiristores, sus aplicaciones, sus orígenes, sus desarrollos. Han tomado bastante peso hoy en día en electrónica análoga, en electrónica de potencia. ¿Y qué son los tiristores? Son básicamente unos switches implementados con semiconductores que realizan la función de un switch. Operan de una manera abierta y de una manera cerrada. Aquí tenemos una definición de lo que es un tiristor. Dice que es una familia, o los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de varias capas que presentan una acción de conmutación biestable. Aquí vemos la acción de switcheo de un tiristor debido a su inherente realimentación regenerativa. Las ventajas de los tiristores, o una de las principales ventajas que tienen los tiristores, es la capacidad que tienen para controlar grandes cantidades de potencias. La capacidad que tienen para controlar grandes cantidades de energía entregadas a una carga con una potencia de control mínima. Eso es básicamente un tiristor. Sí, es un switch electrónico. Y hoy en día ha alcanzado muchas aplicaciones. Las vemos en circuitos de rectificación. Por ejemplo, en cargadores de baterías, donde se utilizan mucho los tiristores para cargar baterías. Es necesario coger la corriente alterna, convertirla en corriente continua y controlarla para poderla entregar eficientemente una carga. Este control se logra gracias a estos tiristores. Equipos de soldadura, equipos electroquímicos, en sistemas de regulación de fuentes de alimentación, donde necesitamos controlar el voltaje, donde necesitamos controlar la cantidad de voltaje, ya sea AC o DC, en una fuente de alimentación. Vamos a ver involucrados a estos elementos llamados tiristores. También los vamos a ver en control de velocidad de motores, máquinas, vehículos, servomotores, allí donde trabajamos con cargas que trabajan a voltajes monofásicos, trifásicos, 110 voltios, 220 voltios, muchos kilovoltios, y es necesario controlar la velocidad. Es necesario implementarlo con tiristores. También esos tiristores han sustituido a los dispositivos electromecánicos. Anteriormente todo lo que tenía que ver con el control de energía, control de velocidad, en fin, se hacían con unos switches electromecánicos. ¿Qué son los switches electromecánicos? Constan de una parte eléctrica y una parte mecánica. Hoy los tiristores han reemplazado a estos dispositivos electromecánicos. Su peso, su tamaño, su velocidad de conmutación, sus costos han hecho que hoy en día en electrónica de potencia, electrónica industrial, ya no se usen switches electromecánicos, sino switches a base de tiristores o elementos semiconductores. Tenemos también las principales aplicaciones de tiristores, el control de potencia. Y también los tenemos implementados en circuitos lógicos, en osciladores de potencia, en controladores de temperatura, en equipos o en sistemas para detección de niveles, circuitos de alarma o control de alumbrado de emergencia. Aquí vemos claramente en este esquema una aplicación sencilla del control de potencia. Vemos aquí un circuito, una entrada C, un switch implementado con un tiristor y una carga conectada en serie al tiristor.
Esta señal AC pasando por el tiristor se puede convertir en una señal DC, o incluso esa misma señal DC la podemos controlar, haciendo que no todo el semiciclo positivo o toda la energía del semiciclo positivo caiga en la carga, sino que parte de ese voltaje de ese semiciclo positivo caiga en la carga. También tenemos aquí una rectificación onda completa. Podemos lograr que toda la onda completa caiga sobre la carga, toda la energía de la onda completa caiga sobre la carga, o podemos lograr que parte de esa energía de la onda completa aparezca sobre la carga. Esto es posible, como le comento, gracias a los tiristores, a las diferentes clases de tiristores que hoy se consiguen en el mercado. Esas son las principales y las aplicaciones más útiles de los tiristores en electrónica de potencia, en electrónica industrial. En la manera en que controlemos la cantidad de voltaje aplicada a una carga, ya sea haciendo que caiga un semiciclo positivo o dos semiciclos positivos o parte de esos semiciclos, también estamos controlando la cantidad de energía entregado a una carga. Aquí tengo una tablita donde podemos apreciar brevemente los diferentes tipos de tiristores que hay, pero los más comunes, aquí tenemos los símbolos, la estructura semiconductora, las curvas, el esquema electrónico, eléctrico del tiristor, otras características. Hay varias clases de tiristores en el mercado, pero los más populares, los que voy a comentar rápidamente, están el SCR, rectificador de silicio controlado, está el TRIAC y está el DIAC. ¿Sí? Aquí tenemos el SCR, el símbolo prácticamente es un diodo, el símbolo de un diodo. Aquí está la estructura semiconductora del tiristor. Consta de 3 terminales, un terminal llamado ánodo, cátodo, un terminal con puerta, y ese es su símbolo. Es igual, muy idéntico al símbolo de un diodo. Se caracteriza porque permite que la corriente circule de un solo sentido. Es un switch que funciona en un solo sentido, pero es un switch controlado. Él empieza a conducir cuando le inyectamos señal de compuerta. Solamente en ese momento es cuando el tiristor empieza a operar, empieza a funcionar. Antes no. Es necesario aplicar una señal de compuerta en el terminal de control llamado gate compuerta. Vemos aquí. Y a partir del momento que le llega señal de compuerta, el tiristor o el diodo empieza a conducir. Entonces un SCR es un rectificador de silicio, pero controlado. Y permite que la corriente circule en un solo sentido. En este caso de más a menos o de ánodo a cátodo. Tenemos el TRIAC, también consta de 3 terminales, llamados terminal 1, terminal 2 y compuerta. Aquí tenemos el símbolo, la estructura, la gráfica de comportamiento, y rápidamente podemos ver sus 3 terminales. Y a diferencia del SCR, permite que la corriente circule en los dos sentidos. Hagan de cuenta que es como si fuera, o se comporta como si fueran 2 SCRs en paralelo y comparten una compuerta. Se utilizan mucho para señales de AC, para cargas que trabajan con voltajes AC. Y finalmente el TRIAC. El TRIAC es otro tipo de tiristor muy común, consta apenas de 2 terminales, terminal 1 y terminal 2. Esos son los 2 terminales del tiristor. Básicamente no cuenta con un tercer terminal llamado compuerta. Él empieza a conducir cuando el voltaje entre los terminales 1 y 2 supera un voltaje de umbral. A partir de ese momento se comporta como un switch. La corriente circula tanto del terminal 2 al terminal 1 como del terminal 1 al terminal 2. Básicamente ese es un DIAC, diodo de corriente alterna. Bueno, con eso simplemente he querido informarlos y darles a conocer qué son los tiristores, sus aplicaciones y los tiristores más comunes, más conocidos, que hoy en día se están utilizando en la electrónica de potencia en el control. Espero que se hayan conocido un poco, hayan enterado de que
Los editores hoy en día son muy importantes para nuestro conocimiento y los invito a que en una próxima lección para que profundicemos más sobre este tema.